dos objetivos. El primero de ellos es el poder reforzar algunos aspectos de formación matemática, algunos aspectos que tienen que ver justamente con recordar algunos elementos básicos de matemática. Y el segundo, que tiene como objetivo posiblemente prioritario, es una vez que hemos recordado estos elementos de matemáticas básicas, el poderlos incorporar con algunas dinámicas, con algunas estrategias a nuestra práctica docente, y con ello el poder favorecer de mejor manera justamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que nos da mucho gusto que nos acompañen. Héctor, Héctor Dorantes, un placer saludarle. ¿Desde dónde participa en este seminario? Disculpe. Hola, buenas tardes. Yo soy profesor en la ciudad de Querétaro, nivel medio superior. Estoy en colegio de bachilleres y mis alumnos son esencialmente personas con discapacidad, ciegos, sordos, con problemas motrices y de aprendizaje. Mire, que un reto verdaderamente interesante. Pues Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tengan inconvenientes si nos podemos presentar un poquito. Vi que también estaba Yuleni. Yuleni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yuleni, buenas tardes. ¿Dónde es tu residencia exactamente, Yuleni? ¿Es un municipio de Puebla? ¿Sí se escucha? Sí, claro que sí, le escuchamos bien. Es un municipio de Puebla, se llama Jicotepec de Juárez. Jicotepec de Juárez, muy bien. ¿Y cuál es su interés en las matemáticas? Al parecer tal vez no logramos que nos escuchara Yolene. Muy bien. Bueno, si están de acuerdo, continuamos. Pablo López Hernández, muy buenas tardes. Pablo, ¿cuáles son tus intereses en matemáticas y en qué ciudad radicas? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí, Pablo. Muy buenas tardes. Bueno, principalmente mis intereses en las matemáticas es para poder resolver problemas de nivel medio y superior, para así facilitar, en dado caso, alguna situación que se llegue a presentar a futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, muy amable. Elizabeth Gutiérrez, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, Elizabeth, un placer saludarte. Hola a todos, buenas tardes. Pues mi inquietud más que nada es pues ampliar un poquito mis aprendizajes para así poder impartir una mejor clase, mejor estrategia, más que nada pues la capacitación de una mejora. Muchísimas gracias, Elizabeth. ¿En qué nivel trabaja? Disculpe. Yo vivo aquí en Morelia, Michoacán. La ciudad de Morelia, qué bien. Sí, y estoy en secundaria técnica. Perfecto. Qué bien, pues bueno, un placer saludarle. Su servidor Gracias. También radica en la ciudad de Morelia. Bueno, de hecho, el CIEM tiene su sede en la ciudad de Morelia. Un placer saludarle. Muchas gracias. A Arely Jocelyn Hernández, ¿cuáles son sus intereses en las matemáticas, Arely? Un placer saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arely. Ajá. Buenas tardes, doctor. A todos, buenas tardes a todos. Bueno, mis intereses por las matemáticas son muchas. Bueno, en especial, pues, ahorita que mi hermano está estudiando bachilleres, pues, ahorita prácticamente soy su guía. Por eso son mis. Perfecto, muy bien. En apoyo a su hermano. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Arely. Y bueno, terminamos con Adriana Baltasar. Muy buenas tardes, Adriana. Un gusto saludarte. ¿En qué ciudad radica y cuáles son sus intereses justamente en este curso, en las matemáticas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana y vivo en una comunidad del estado de Puebla, se llama Coronel Tito Hernández.
Estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez y mi objetivo en este curso es poder resolver e interpretar mejor las matemáticas a nivel superior. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues un placer saludarlos a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Bienvenido, Daniel Flores. Muy buenas tardes. Y también bienvenido, Luis Omar. Muy buenas tardes. Pues bueno, si están de acuerdo, vamos a comenzar justamente con el planteamiento de nuestro curso. Es un curso que tiene como objetivo, como hemos comentado, reforzar algunos elementos de matemáticas básicas. No son matemáticas avanzadas, pero sí son matemáticas con las matemáticas que habitualmente estamos tratando en los niveles de secundaria y de educación preparatoria. Y bueno, lo que nosotros estaremos buscando a lo largo del curso es no solamente hablar directamente de matemáticas, sino también hablar de algunos elementos pedagógicos que nos pueden ser bastante útiles para nuestra clase de matemáticas. Mi nombre es Jesús Castañeda Rivera, soy doctor en matemáticas por el Instituto de Matemáticas de la UNAM y también tengo el privilegio de ser doctor en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad en Nueva Hispania. Entonces, bueno, para mí es un gran placer tener la oportunidad de trabajar con ustedes esta tarde. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a comenzar. Entonces, me he permitido, para dar inicio el día de hoy, preparar una presentación. Entonces, si me dan oportunidad, voy a presentar. Y desde luego vamos a ir avanzando poco a poco y deteniéndonos cuando hay alguna duda, cuando hay alguna pregunta, cuando ustedes lo consideren adecuado, de manera que podamos ir atendiendo las dudas. Voy a agradecer mucho a todos si son tan amables de indicarme si la pantalla se puede ver claramente, por favor. Sí, doctor, sí se ve bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos al curso básico de matemáticas del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas. Bienvenidos todos. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy dialogando sobre una temática muy interesante. Si ustedes están de acuerdo, voy a tratar de elegir, tratando de combinar estos dos elementos entre el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático y conocimientos propiamente matemáticas. Perdón, permítanme solamente dar bienvenida a alguien que ha ingresado. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, como comentaba, voy a permitirme dividir el material en este caso, principalmente no por tópicos del campo de matemáticas, sino más bien por metodologías para desarrollar habilidades de pensamiento matemático. Y el día de hoy, esta tarde, voy a permitirme platicar una de las metodologías más clásicas, más conocidas tal vez en el campo de la enseñanza de las matemáticas, y que además de ser una metodología clásica en el campo de enseñanza de las matemáticas, también debo decir que es una metodología bastante útil justamente en los niveles de educación secundaria, educación media superior e inclusive también para la educación superior. Y más particularmente, puedo decir que esta manera de pensar el aprendizaje de las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, también se ha utilizado inclusive como base del modelo educativo actual en nuestro país. Es decir, la nueva escuela mexicana ha contemplado que el método justamente en el que subyace esta escuela es la resolución de problemas, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la idea esencial de la resolución de problemas? Bueno, debo mencionar que este método fue desarrollado por George Polya, comúnmente lo conocemos como el método de Polya, y este método de Polya que surge más o menos por 1945, es cuando se publica, y que se ha convertido en una de las metodologías más influyentes en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Polya fue un matemático húngaro, un matemático
con una contribución muy interesante en diferentes áreas de estudio, como es la teoría de números, como es la combinatoria finita, como es la teoría de probabilidades, y particularmente en sus últimos años también pudo trabajar en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, el método de Polya consiste en una regla relativamente simple de pasos que seguir para resolver un problema matemático. Lo interesante tal vez del método de Polya es que la manera en la cual lo definimos, la manera en la cual hablamos de pareciera ser bastante simple, pero cuando nosotros lo implementamos ya en la práctica podemos identificar que el problema, pues, que el método es bastante enriquecedor, ya que su implementación implica una serie de procesos tanto cognitivos como también de desarrollo de habilidades de pensamiento. Polya creía que si tenemos un problema matemático, necesitamos esencialmente 4 pasos para resolverlo. El primero es comprender el problema. Hay que comprender el problema. El segundo es elaboremos un plan. El tercero es apliquemos ese plan que hemos elaborado. Y el cuarto es vamos a revisar ese plan y vamos a verificar los resultados. Vamos a ver si llegamos a la solución que nosotros buscábamos. Es decir, la idea un poquito de Polya es que primero debemos de comprender el problema. Es decir, debemos de analizar, de entender y con ello elaborar un plan. Buscar un plan que sea el más adecuado para resolver el problema que se tiene. Identificar el plan y vamos a ponerlo en práctica. Es justamente el tercer paso. ¿Sí? Ahí vamos a encontrarnos a veces imprevistos, vamos a encontrarnos a veces obstáculos para poder solucionar el problema. Y finalmente vamos a llegar al cuarto paso, que es el poder revisar y verificar. Y ahí hay varios cuestionamientos que nos hacemos. Por ejemplo, ¿satisface las condiciones del problema? ¿Se pudieron contestar todas las preguntas que había inicialmente sobre el problema? ¿Se pueden resolver de otra manera? Es decir, ¿el problema se puede resolver de otra manera? ¿O se puede llegar a esta misma respuesta? Bueno, tal vez una manera más breve de hacerlo es en esta manera de clasificar cada uno de los pasos de este método. Y bueno, hasta aparece este personaje muy popular, que inclusive es del gusto de los niños, Pocoyo, ¿verdad? Y ahí tenemos a Pocoyo como que tratando de entender, como que cuestionándose, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste este primer paso? En responder, en tratar de entender el problema, y desde luego responder algunas preguntas nos pueden ayudar a saber si el problema realmente lo hemos comprendido. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con nuestros alumnos de secundaria o de preparatoria, pues a veces uno dice, bueno, ¿se entiende todo lo que dice el problema? Es decir, ¿entendemos los términos? ¿Entendemos las palabras? ¿Podemos replantear el problema en nuestras propias palabras? Distinguimos, por ejemplo, cuáles son los datos en el problema. ¿Sabemos qué es lo que nos preguntan en el problema? Es decir, ¿a dónde queremos llegar? ¿Tenemos suficiente información para poder resolver el problema? ¿Hay información que desconozcamos? ¿Hay información que no conocemos? ¿Hay información que es extraña? O, más aún, ¿este problema es similar a algún otro que ya hayamos resuelto antes? Es decir, ¿es semejante a algún problema que hayamos podido resolver con anterioridad? Ese es el paso 1. El paso 2 es y consiste en poder configurar un plan. Y aquí en esta idea de configurar el plan es donde empezamos justamente a construir alguna estrategia para poder resolver el problema, ¿sí? Algún artificio ingenioso que nos pueda ayudar a llegar al final, a resolver el problema. Y ahí tenemos a Pocoyo pensando, ¿verdad?, cómo resolver el problema. Entonces, para algunos, como hay una gran diversidad de problemas, para algunos casos puede ser particularizar. Para otros casos puede ser generalizar. Para otros casos es, bueno, vamos a hacer un dibujo a ver si lo entendemos mejor y podemos ahí hacer el plan de cómo resolverlo. O vamos a ver si hay un problema más sencillo que nos ayude a comprender este. O tal vez podemos pensar iniciar por el final, o en ensayo de error,
o sistematizar, o inclusive podemos darnos cuenta que si es una figura geométrica, a lo mejor podemos identificar aspectos simétricos, o inclusive si es una función, podemos encontrar ciertas simetrías en la función o en el conjunto. O podemos pensar en el principio del palomar, o simular la situación, si es un problema que tiene que ver con aspectos experimentales, o descomponer el problema en partes más pequeñas, o finalmente hacer un estudio de casos. Estas son algunas maneras, algunas estrategias que nosotros podemos utilizar para finalmente resolver un problema y para configurar el plan para resolver el problema. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos ese plan y ahora sí pasamos finalmente a ejecutar el plan. Ahí es donde nosotros implementamos la estrategia, implementamos el plan que hemos seleccionado para tratar de encontrar la solución a nuestro problema. Y ahí vamos a descubrir varias cosas interesantes. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones, no siempre el plan que diseñamos al principio tiene éxito. En muchas ocasiones lo que nosotros planteamos no nos lleva a la solución del problema. Y eso significa que tal vez o el plan que elegimos no era el adecuado, o inclusive nos damos cuenta que tal vez no hemos comprendido el problema. Y hay que regresarnos, en un caso al segundo paso o en otro hasta el primer caso. Pero vamos a suponer en esta ocasión que hemos implementado, que hemos ejecutado el plan y entonces parece que hemos resuelto el problema. Y ahí está Pocoyo haciéndose otra vez una pregunta. Bueno, ¿realmente hemos resuelto el problema? Es decir, ¿la solución que tenemos es la solución correcta? ¿La respuesta realmente satisface lo establecido en el problema? ¿O acaso habrá soluciones más sencillas? ¿Habrá una manera más fácil de llegar a la solución? ¿Cómo podemos extender, por ejemplo, la solución que obtuvimos a un caso más general? Es decir, ¿será que esta solución de este problema pertenece a un problema mucho más global? Bueno, estas reflexiones nos hacen también observar, tratar de comprender los pasos que seguimos, los conceptos que analizamos y el plan con el que finalmente resolvimos el problema. Entonces, bajo esta perspectiva, podríamos decir que Polya nos da elementos muy valiosos para comprender, para encontrar maneras de solucionar problemas matemáticos. Nos da maneras, creo yo, aún a pesar de que ya tienen, pues son de los años 50 prácticamente, ya tienen más de 70 años, esta metodología, creo que a pesar de ello nos sigue brindando una alternativa muy valiosa para la enseñanza. Pero más aún, hoy en día sabemos que este planteamiento de Polya no solamente es útil para hablar de pensamiento matemático, no solamente es útil para hablar de la enseñanza de las matemáticas, no solamente es útil para hablar de las matemáticas en sí, sino que también es una manera en la cual podemos resolver otro tipo de problemas, no solamente los problemas matemáticos. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva es una metodología interesante y el día de hoy vamos a trabajar un poquito con esta metodología. Creo que la mejor manera de hacerlo es pues resolviendo justamente problemas. Entonces, si ustedes me permiten, voy a proponer algunos problemas y vamos a tratar de encontrar su solución. Vamos a tratar de seguir justamente esta idea que tuvo Polya a mitad del siglo pasado. Entonces, voy a pedirles a todos, si son tan amables, de tener allá en casa algún cuaderno donde podamos justamente pensar este problema, ¿sí? Tenemos este primer problema que vamos a tomar como base para nuestra discusión, un problema, la verdad, muy bonito, que se llama una sucesión de conejos. Y este problema nos dice algo así, nos dice, en la comunidad de Janitzio, aquí en Michoacán, ¿sí? Juan y María se van a casar, ¿sí? Ya saben, Juan y María se van a casar,
Como regalo de bodas, sus padrinos decidieron obsequiarles una pareja de conejos que satisface las siguientes suposiciones. 4 suposiciones. Primera suposición. La pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. La pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. Número 2. Las nuevas parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. Las nuevas parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. El supuesto número 4 es las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y un macho. Las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y un macho. Y supuesto número 4, y el último supuesto es, la reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel, es decir, que se pueden reproducir entre familiares. Bueno, entonces vamos a ayudar a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrán en el primer año. ¿Sí? Vamos a ayudar a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrán en el primer año. ¿Sí? Muy bien, si ustedes están de acuerdo, podemos dar un tiempo de unos 4 o 5 minutos para que cada quien en casa escriba su propuesta de solución, piense en estos 4 pasos de Polya, ¿verdad? Trate de llegar a la solución y vamos a discutir esa solución en 5 minutos para saber quiénes pudieron llegar a la solución correcta y de qué manera se puede llegar a la solución correcta. ¿Les parece bien? Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, si ustedes me permiten, invito a que estemos entonces trabajando desde casa, un poquito en estos 5 minutos, y vamos a revisar este problema. ¿Ok? No sé si sea necesario que deje la lámina, ¿les parece adecuado? Sí, por favor. Sí, Muy Por bien. favor. Vamos a dejar entonces la lámina.
Muy buenas tardes. Bueno, si están de acuerdo, podemos continuar. ¿Qué soluciones encontramos? No sé si ya todos tuvieron la oportunidad de terminar su problema, su planteamiento, o necesitan de un tiempo adicional. Pues apenas lo estamos intentando. Ok. Entonces, si les parece bien, si damos unos 3 minutos más, ¿está bien? Para que se sientan cómodos con tiempo. Sí, por favor. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes.
Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Hemos dado ya un poquito más de tiempo para que hayamos podido disfrutar un poquito sobre este problema. Bueno, un problema que me parece interesante sobre una familia de conejos. Y bueno, no sé si a alguien le gustaría participar, si a alguien le gustaría compartirnos alguna solución a la que haya llegado. Y si no llegamos a ninguna solución, No, está bien, está bien, está bien. De hecho, vamos a trabajar en ella, ¿no? Pero desde luego, primero dejamos este espacio para si alguien llegó a alguna solución y si no, ahorita la vamos a construir juntos. Creo que la maestra Elizabeth Gutiérrez quería participar. Maestra Elizabeth. Pues igual no lleguemos a ninguna conclusión. Estamos como los alumnos, no identificamos datos, nos hacen falta o sentimos que nos hacen falta. Entonces, yo intenté hacerlo con sucesiones, pero no lo alcancé no llegué a nada. Ok, bien, no se preocupe, maestra Elizabeth, muy bien. Adriana Baltasar, ¿le gustaría participar, Adriana? ¿Alguna solución a la que usted haya llegado? No, parece que no. O Gerardo Antonio González, muy buenas tardes. Gerardo, ¿has llegado a alguna solución en este problema? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. No, Buenas pues estoy entre buscando datos. No sé de dónde saqué 11, pero estoy tratando de buscar datos. Ok. ¿Qué les parece si damos algunas pistas? De hecho, esto es bastante útil. En muchas ocasiones no siempre es fácil darnos cuenta, inclusive comprender cuál es el problema. Como lo dijo muy bien la maestra Elizabeth, en muchas ocasiones parece que como que nos faltan datos, ¿no? O a veces el problema tiene un trasfondo, ¿no? Que nos implica pensar de cierta manera. Entonces, si ustedes me permiten, voy a volver a presentar y vamos a dar una pista y estoy seguro que con esta pista va a ser para todos mucho más simple encontrar la solución al problema, ¿ok? Entonces, voy a permitirme presentar y en esta pista vamos a identificar primero si como nosotros estamos interpretando el problema, si hemos interpretado el problema de la manera adecuada, y también si podemos identificar en este caso un modelo que nos permita llegar a una conclusión razonable sobre este problema. ¿Sí? Recordemos, ¿cuáles son los 4 supuestos? El primer supuesto es la pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. El segundo supuesto es la pareja de conejos. Las parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. Y tercero, las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y por un macho. El supuesto 4 es que la reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel y esto significa que se pueden reproducir entre familiares. Vamos a ayudar entonces a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrían en el primer año, van a tener en el primer año. Y bueno, para esto a veces un recurso valioso, si recuerdan en nuestras láminas anteriores, cuando hablábamos de tomar un plan, hacer un plan, aparecía el dibujo. Pues a veces las gráficas, a veces los dibujos, a veces los pictogramas o los diagramas nos ayudan a comprender el problema. Veamos, por ejemplo, este dibujo que no tiene la solución al problema, pero que ya nos indica un poco, que nos puede permitir a comprender la problemática. Vamos a ver cómo crece la familia de conejos. Y fíjense qué bonito, porque al principio, en la parte de arriba aparece esta pequeña pareja de conejos, en el mes, si quieren ustedes llamarle 0, cuando son pequeños, cuando dan el regalo a los recién casados. Pero en el mes 1, crecen. En el siguiente mes, recordemos, los adultos se reproducen. Entonces, para el mes 2 ya tenemos a los adultos
con una nueva pareja de conejos pequeños. Para el mes 3, fíjense que los adultos se vuelven a reproducir y los pequeños crecen. Y ya tenemos entonces 3 parejas de conejos. Para el 4.º mes, los adultos se vuelven a reproducir, los pequeños del medio crecen y los adultos se vuelven a reproducir. Es decir, ya tenemos 5 parejas de conejos. Y vamos para el 5.º mes. Ahora tenemos que los adultos se reproducen nuevamente, los pequeños crecen, los adultos se reproducen y los pequeños crecen. Ya tenemos 8 parejas de conejos. Entonces, si observamos, ya tenemos aquí una idea de cómo construir ese modelo matemático, ese plan para resolver el problema. ¿Qué observamos? ¿Qué pueden observar ustedes con respecto al crecimiento, a la manera en la cual están creciendo esta familia de conejos? ¿Alguien observó algo? ¿Es exponencial? No es exactamente exponencial, pero sí crecen muy rápido. Sí crecen muy rápido, aunque no es exactamente exponencial. De hecho, si observamos del lado derecho, vamos a poder identificar tal vez una regla. ¿Qué regla podemos observar del lado derecho? Donde aparecen podríamos usar sucesiones y buscar la regla, o sea, los números de la derecha como base de una figura X, en este caso de conejos, y buscar la regla. De hecho, si observamos, hay una regla. ¿Qué regla se cumple? Esa es la regla que es la base fundamental para resolver el problema. Fíjense, si observamos, 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 5 más 8, ¿cuál sería el 6.º mes? 13. Entonces, ¿cuál es la regla que descubrimos? ¿Qué regla se está cumpliendo? El resultado del siguiente mes es la suma de los 2 meses anteriores. Exactamente, perfecto. Ese es el modelo de crecimiento. Esa es la base para resolver el problema. Digámoslo que esa es la parte donde el alumno se tiene que dar cuenta. Esa es como la parte fina del problema donde el alumno dice, ya entendí porque ahora ya sé cómo están creciendo los conejos. Lo que sigue es un poquito de cálculo, pero ya sé cómo están creciendo. ¿Y cómo están creciendo? De manera que el nuevo mes es la suma de los 2 meses anteriores. Y la maestra Elizabeth tiene mucha razón en algo, porque esto es una sucesión. Y es una sucesión bastante famosa en las matemáticas, que se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Fibonacci fue un matemático, su nombre real era Leonardo de Pisa, un matemático italiano, que escribió esta sucesión. Y si observamos esta tabla acá, podemos darnos cuenta, justamente, cómo es que están creciendo las familias de conejos. Es decir, podemos darnos cuenta que vamos a quitar el mes 1, porque es cuando los conejos son pequeños. En realidad empezamos en el mes 2. Entonces tenemos 1, 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, 13 más 21 es 34, 21 más 34 es 55, 34 más 55 es 89, 55 más 89 es 144, y ahí iríamos en el mes 11, considerando este aspecto. De manera que a esta tabla le falta el último mes realmente, que sería 89 más 144, que nos da ¿cuánto? 233. Ya está. El número de parejas de conejos que tendrá Juan y María
será 233. Después de un año, después de 12 meses, tendrán 233 parejas de conejos. Ahora, si observamos los recursos matemáticos de este problema, los recursos son simples. ¿Por qué? Porque lo único que utilizamos fue sumar, saber sumar. Utilizamos la suma. Sin embargo, eso no significa que el problema sea simple. Porque a pesar de que la suma es algo elemental, en realidad la parte compleja tenía que ver en la construcción mental del modelo matemático. Es decir, ¿cómo me doy cuenta que el número de conejos es igual al número de conejos de un determinado mes, que es igual a la suma de los 2 meses anteriores? Es decir, ¿cómo me doy cuenta de que el trasfondo de lo que modela realmente cómo están creciendo estas familias de conejos es una sucesión de Fibonacci? Creo que esa es una parte extraordinaria. Y bueno, al mismo tiempo este problema me lleva a analizar otros aspectos muy bonitos en las matemáticas que tienen que ver, desde luego, justamente, con otros problemas y conceptos matemáticos. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que aparece en esta lámina, también la podemos ligar a la concepción de lo que llamamos la proporción áurea, ¿sí? Esta sucesión de Fibonacci, que si la escribiéramos con más términos, pues es algo así como 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etcétera, etcétera. Esta sucesión de Fibonacci podemos darnos cuenta que tiene una relación natural con la proporción áurea. Y recordemos, esta proporción áurea que aparece en la arquitectura, que aparece en el cuerpo humano y que para muchos es sinónimo en cierta medida de belleza o de alguna conceptualización estética. Esta proporción áurea tiene una relación natural con respecto a la sucesión de Fibonacci, porque si nosotros dividimos cada uno de los términos de la sucesión en su anterior, eso nos da, poco a poco se va acercando al valor de la proporción áurea. Es decir, si dividimos 1 entre 1, 2 entre 1, 3 entre 2, 5 entre 3, 8 entre 5, 13 entre 8, 21 entre 13, etcétera, nos vamos poco a poco acercando a ese 1.618 y muchos más decimales. Entonces, con un problema sencillo, con un problema básico sobre el crecimiento de los conejos, podemos invitar al alumno a que pueda ya reflexionar sobre un concepto matemático como la sucesión de Fibonacci o como la proporción áurea. Ahora, más aún, podríamos preguntarnos dónde vemos estos conceptos. ¿Estos conceptos en dónde están? Y podemos darnos cuenta que inclusive esta sucesión aparece en la manera en la cual se distribuyen las ramas de un árbol. O si dibujamos el famoso triángulo de Pascal, podemos darnos cuenta que si sumamos los términos del triángulo, fíjense qué bonito es esto, si sumamos los términos del triángulo, van a aparecer los términos de la sucesión de Fibonacci. Ahora, ¿qué relación tiene esta sucesión con el número áureo que ya he mencionado? Bueno, podemos introducirnos un poquito a ello y recordar que la sección áurea es esta división armónica de un segmento en media y extrema razón, ¿sí? O dicho de otra manera, es una relación de tamaños, ¿sí?, con la misma proporcionalidad entre todo lo dividido en mayor y menor parte, ¿sí? Esta proporción o esa manera de seleccionar proporcionalmente en una línea es lo que comúnmente llamamos la proporción áurea. Entonces, imaginemos que tomamos un segmento de recta y ese segmento mide la unidad, mide 1. Si tomamos
un segmento mayor, una parte de él, le vamos a llamar X. Y lo que nos resta, pues va a ser X menos 1. X menos 1. O 1 menos X, perdón. 1 menos X. Y entonces, la proporción áurea sería identificar lo que es la parte menor a la parte mayor con respecto de lo que es la parte mayor a la totalidad. Es decir, lo que es 1 menos X a X, como es X a 1. Es decir, eso nos da una razón algebraica. 1 menos X sobre X es igual a X sobre 1. Entonces, 1 menos X sobre X igual a X sobre 1 es una fracción algebraica que podemos resolver si multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador. O sea, 1 menos X por 1 es igual a X por X. Y de ahí que tenemos que 1 menos X es igual a X por X, que es X cuadrada. Y entonces obtenemos una ecuación de segundo grado. La ecuación X cuadrada más X menos 1 igual a 0. Y de hecho, si nosotros resolviéramos esa ecuación, nos daríamos cuenta que la solución de esa ecuación es X igual a menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Y fíjense qué bonito ocurre que si nosotros tomamos a X con ese valor, menos 1 más raíz de 5 sobre 2, y lo sustituimos en la proporcionalidad que hemos llamado la razón áurea, es decir, lo sustituimos entre X sobre 1 menos X, el resultado que obtenemos es exactamente el número áureo, 1 más raíz de 5 sobre 2, que es aproximadamente 1.618 y muchísimos más decimales. Ahora, este número, 1 más raíz de 5 sobre 2, es un número irracional. Entonces, hablar del problema de los conejos también nos facilita hablar de los números irracionales, porque el número áureo es un número irracional. De hecho, es un número que en matemáticas llamamos un irracional algebraico. ¿Por qué es un irracional? Pero es un irracional que es solución de una ecuación algebraica. Ahora, la maestra Elizabeth comentaba muy bien sobre las sucesiones de números. Vamos a recordar un poquito qué es una sucesión y vamos a estudiar un poquito esta sucesión de conejos. ¿Sí? Una sucesión, pues no es otra cosa más de que un mapeo, ¿sí?, de un conjunto de números naturales a un conjunto de números reales. Eso es una sucesión. Y, por ejemplo, nosotros podríamos pensar, ¿sí?, en la sucesión más simple, la sucesión identidad que asocia a cada valor su número natural. Entonces, A1 nos da 1, A2 nos da 2, A3 nos da 3, AN nos da N. Esa es una sucesión. Una sucesión, por ejemplo, que nos diera los valores 1 entre N. Es decir, cuando AN es igual a 1 entre N. Cuando N es un número natural. ¿Cuáles serían los elementos de esa sucesión? Pues sería el 1. 1 entre 1 es 1. Después, 1 entre 2, un medio. 1 entre 3, un tercio. 1 entre 4, un cuarto. 1 entre 5, un quinto. 1 entre 6, un sexto. Y así podríamos seguir hasta 1 entre N. Y claro, de 1 entre N habría 1 entre N más 1, después 1 entre N más 2, 1 entre N más 3. ¿Qué tantos elementos? Pues tantos como una infinidad. ¿Hacia dónde se acerca? ¿Hacia dónde se acerca esta función, esta sucesión? Pues si observamos, esta sucesión se va acercando cada vez más hacia el cero. Es decir, entre más grande es el valor de N, 1 entre N más se aproxima al cero. De manera que podríamos afirmar que N tiende a infinito, que cuando N tiende a infinito, o sea, cuando N es tan grande que se acerca al infinito, entonces
1 entre n se aproxima al 0. 1 entre n se aproxima hacia el 0. ¿Sí? A veces en matemáticas a este término, por ejemplo, le llamamos o lo definimos como decir que 1 entre n converge la sucesión 1 entre n cuando n es un número natural, converge al 0. Y bueno, así como hemos hablado de estas dos primeras sucesiones, la sucesión identidad y la sucesión 1 entre n, podríamos hablar de esta sucesión que acabamos de definir, que es la sucesión de an, que es igual a 1 más raíz de 5 elevado a la n, menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n, sobre 2n raíz de 5. Entonces, cuando n es un número natural, esa sucesión que acabamos de definir, se llama una sucesión de Fibonacci. ¿Y quiénes son sus elementos? El 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21, el 34, estos números que justamente acabamos de definir. Y fíjense qué bonito se cumple. La regla que cumple esta sucesión es que an más 1, es igual a an más an menos 1. Es decir, se cumple esta regla que decíamos hace un ratito cuando estaba creciendo la familia de conejos, que el número de elementos de la familia de este mes es igual al número de elementos de la familia del mes pasado más el número de elementos de la familia del otro mes pasado. Esto significa entonces que an más 1 es igual a n más an menos 1. Muy bien, ahora no solamente hay estas sucesiones, hay otras sucesiones muy bonitas. Por ejemplo, la sucesión 1, 3, 6, 10, es decir, la sucesión que es la suma de los números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, etc. Esta sucesión, sobre esta sucesión, Kac-Fierich-Gauss demostró que la suma de todos los números naturales es igual a n por n más 1 sobre 2. O inclusive, si nosotros tenemos un número q distinto de 0, la suma de sus potencias, 1 más q cuadrada, más q cúbica, más q a la n, es q a la n menos 1 sobre q menos 1. ¿Sí? Bueno, estamos recordando entonces algunos resultados muy bonitos sobre sucesiones. Pero a ver, vamos a retomar, si nos permiten un poquito, vamos a retomar la idea de Polya. ¿Qué dice la idea de Polya? Este método en la resolución de problemas considera 4 pasos. Número 1, la comprensión del problema. Número 2, la concepción de un plan. Número 3, la ejecución del plan. Y número 4, la visión retrospectiva. Retomo un poquito estos elementos pedagógicos. La primera fase o el primer momento, comprensión del problema. ¿Qué implica esto? Implica entender tanto el texto como la situación que nos presenta el problema. El poder diferenciar los tipos de información que nos ofrece el enunciado y comprender qué debe hacerse con la información que nos es aportada. Segunda fase, la concepción del plan. ¿Sí? Es la fase fundamental del proceso de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque una vez comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que se quiere llegar, es justamente el momento en el que vamos a planificar las acciones que nos van a llevar a esa solución. Y claro, aquí va a ser necesario abordar cuestiones como si los datos que tenemos no son útiles, si los datos que aparecen en el enunciado son útiles, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones tenemos que utilizar y en qué orden se debe proceder. El tercer momento, como ya lo había mencionado, es justamente la idea de la ejecución del plan. Y ahí es donde ponemos en práctica justamente los pasos que ya diseñamos en la planificación.
para finalmente llegar a la cuarta fase, que es esta visión retrospectiva, ¿sí? ¿Un problema no termina cuando se ha llegado a la solución? No, claro que no. Porque ahora vamos a observar que la finalidad de la solución, de la resolución de problemas, es poder aprender durante el proceso, durante el desarrollo del proceso de resolución. Y entonces, esto termina cuando el resolutor siente que ya no puede aprender más de esa situación. No necesariamente cuando el problema se ha acabado. Entonces, vamos a pensar en otro resultado matemático muy bonito. Vamos a pensar en otro problema, pero ahora sí vamos a dar pistas muy directas, ¿ok? El primero es un resultado que se llama teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Este teorema que aparece, los niños lo estudian ya en sexto año de primaria, pero en realidad cuando lo estudiamos más es en la secundaria y en la preparatoria. ¿Y qué dice este teorema fundamental de la aritmética? Bueno, en realidad lo que nos dice es que todo número natural se puede expresar de forma única como un producto finito de números primos. Y aquí hay que recordar algo, que los números primos son estos números que solamente son divisibles por sí mismos y por el 1. ¿Sí? Entonces, todo número se puede expresar, ¿sí?, como un producto de números primos o de potencias de números primos. Por ejemplo, el 15, ¿quién es el 15? Pues 5 por 3. ¿Quién es el 10? 5 por 2. ¿Quién es el 60? Ah, mira, el 60 es 6 por 10, pero el problema es que el 6 y el 10 no son primos. Ah, pero el 6 es 2 por 3 y el 10 es 5 por 2. Ah, entonces el 60 podría ser 2 al cuadrado por 3 por 5, ¿verdad? Y así podríamos pensar que todo número se puede justamente expresar como el producto de números primos. Pero además, hay dos resultados importantísimos. El primero es que si n es un número natural mayor que 2, existe un número primo siempre entre n y el factorial de n. Recordemos que el número factorial de n, pues es en realidad el producto de todos los valores enteros menores que n. Por ejemplo, vamos a suponer el 6, supongamos que n es 6. Pues eso lo que nos dice es que debe haber al menos un primo entre 6 y el factorial de 6. Bueno, 6 está claro, pero ¿quién es el factorial de 6? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si supongamos que tuviéramos que n es 3, pues esto significa, este primer corolario significa que debe haber un número primo entre 3 y el factorial de 3. ¿Pero quién es el factorial de 3? 3 por 2 por 1, o sea, 6. O sea, debe haber un primo entre 3 y 6. ¿Y si hay un primo? ¿Quién es ese primo? 5. ¿Verdad? Debe haber un primo entre 4 y 4 factorial. ¿Quién es 4 factorial? 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1. 24. Entonces, entre 4 y 24, al menos hay un primo. De hecho, hay más de uno, ¿verdad? Tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11, tenemos el 13, tenemos el 17, tenemos el 23, ¿sí? Ese es el primer corolario. Y el segundo corolario dice, si n es un número compuesto, es decir, si n no es un número primo, entonces admite un divisor primo tal que p sea menor o igual que la raíz cuadrada de n. Muy bien. Vamos entonces a hacer un segundo ejercicio. Y este segundo problema dice así, dice, los matemáticos
han buscado desde hace mucho tiempo una fórmula para encontrar números primos, pero no han podido hallar una que solo produzca primos al sustituir sucesivamente los valores naturales, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y dice este problema: sustituye los valores en las siguientes fórmulas. Ahí están las fórmulas del lado derecho, ahí está la fórmula del inciso A, la fórmula del inciso B, la fórmula del inciso C. Sustituye estos valores en las siguientes fórmulas e investiga cuál es el primer valor para el cual no se obtiene un número primo. Es decir, imaginemos, debo decirles que en este momento no tenemos una fórmula que nos diga si un número es primo o no, como tal. En este momento no tenemos una fórmula que nos dé como resultado todos los números primos que existen. No la hay. Pero vamos a suponer que nosotros estuviéramos investigando esto y alguien nos diera 3 fórmulas y alguien nos dijera, fíjate que ya encontré una fórmula que te da todos los números primos. El primero dice, es P igual a n cuadrada más n más 5. El segundo es P igual a n cuadrada más n más 11. Y el tercero es P igual a n cuadrada más n más 17. La pregunta es, ¿estas fórmulas funcionan? Y si funcionan, ¿hasta qué número funcionan? Es decir, ¿hasta qué valor de n funcionan? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Ok? Es decir, ¿cómo verificamos si estas fórmulas son correctas o no son correctas? Bueno, si ustedes me permiten, si es claro el problema, vamos a dar nuevamente unos 5 minutos para hacerlo en casa. Al menos de que alguien tenga alguna duda sobre el planteamiento de este problema. Sí, yo tengo una duda, doctor. Claro Entonces, que sí. en el primer caso, tenemos que sustituir los valores 1, 2, 3, 4 Exactamente. hasta encontrar cuál es el primer valor en el que no nos da como resultado un número primo. Exactamente, es correcto. Exactamente. De hecho, Según- eso hay que hacer en las 3 ecuaciones. Ok, Exactamente, eso es. Muy bien, gracias. Sí, perfecto. gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que tenemos Sí. que hacer es sustituir los valores de n para saber si esa fórmula pues es buena, es decir, nos da muchos valores que sean números primos, o si en definitiva, pues no es una buena fórmula. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces estos 5 minutos. Adelante, por favor, si son tan amables, para que disfruten del ejercicio. Voy a permitirme compartir para que siga apareciendo este problema.
Muy bien. ¿Cómo vamos un poquito en nuestro cálculo? Ajá. ¿Ya hemos resuelto para alguna de estas tres ecuaciones? No estoy seguro si el primero es 4. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente, maestro Héctor. En efecto, cuando calculamos, bueno, si recordamos la expresión es P de n igual a n cuadrada más n más 5. Entonces, P de 1 es 1 al cuadrado más 1 más 5, que es 7. Ahí cumple, es un número primo. P de 2 es 2 al cuadrado más 2 más 5, que es igual a 11. También cumple porque es un número primo. P de 3 es 3 al cuadrado más 3 más 5, que es igual a 17 y también cumple porque es un número primo. Pero usted ya descubrió dónde falla la primera ecuación. Porque P de 4 es 4 al cuadrado más 4 más 5, que es 25. Y 25 no es número primo, ¿verdad? Muy bien, excelente. 25 no es un número primo. Entonces, ahí ya no se cumple la ecuación. Entonces, la primera ecuación no se cumple para el caso en que n es igual a 4. Muy bien, muy bien. No sé si además del maestro Héctor, ¿alguien más calculó alguna de las otras ecuaciones? Yo, Ah, perfecto, maestra Elizabeth, por favor, adelante. yo calculé las 3 Ah, perfecto, excelente. y llegué a la conclusión de que en las 3 se cumplen hasta que el número que se suma menos 1. Por ejemplo, en la que es n cuadrada más n más 5 se cumple hasta el 4 ya no se cumple. Ajá. En la que es n cuadrado más n más 11, estamos sumando por 11, en el 10 ya no se cumple, o sea, en el uno anterior a este número ya no se cumple. Ah, Y bien. en la última, que es n cuadrada más n más 17, de hecho ya nada más hice el 15 y el 16. En el 15 sí se cumple y en el 16 ya no se cumple. Y otra cosa que observé es, por ejemplo, en la primera, en el 4 da 25, que es el doble de 5, o sea, es potencia 2 de 5. En la que sigue, que es n cuadrada más n más 11, en la 10 nos da 121, que también es potencia 2 de 11. 11 por 11, 121. Ajá, Y en la exacto. 3, que es n cuadrada más n más 17, también al llegar al 16, nos da 289, que es 17 por 17. Fue lo que noté yo. Muy bien, excelente. Los felicito, tanto al maestro Héctor como a usted, maestra Elizabeth. Un análisis muy interesante. Entonces, bueno, ya tenemos algunos datos. Cuando n es igual a 4, la primera ecuación no funciona. Cuando n es igual a 10, la segunda ecuación no funciona, de ahí en adelante. Y cuando n es igual a 16, la tercera ecuación no funciona. Muy bien, excelente. Muchas gracias. No sé si alguien llegó a algún resultado distinto. Pablo, Pablo, ¿tú llegaste al mismo resultado o llegaste a un resultado diferente? Me parece que Pablo tal vez no nos escucha, pero bueno, muy bien. Vamos entonces, si están de acuerdo, a dejar un ejercicio que sería como una especie de ejercicio de tarea y nos estaríamos, desde luego, vamos a seguirnos viendo justamente para nuestra siguiente sesión. Entonces, este ejercicio de tarea que estaríamos el día de hoy dejando para trabajar un poquito, dice lo siguiente, por favor, si son tan amables de tomar nota en casa, es un problema de edades, ¿sí? Y el problema es muy bonito, dice algo así: Pedro tiene un hermano menor llamado Juan.
Pedro tiene un hermano menor llamado Juan. Punto y seguido. La suma de las edades de ambos es 30. La suma de las edades de ambos es 30 y su producto es 221. Y su producto es 221. Entonces pregunta, ¿qué edad tiene Pedro y Juan? ¿Qué edad tiene Pedro y Juan? ¿Ok? Entonces, repito nuevamente, el problema es, Pedro tiene un hermano menor llamado Juan y la suma de las edades de ambos es 30. Si su producto es 221, es decir, el producto de las dos edades, ¿qué edad tiene Pedro y Juan? ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a... Su producto, disculpen, no alcancé, la suma es 30 y su producto es... 221. Gracias. Su producto, a usted, maestra. Y su producto es 221. Entonces, la pregunta es, ¿qué edad tiene tanto Pedro como Juan? Entonces, vamos a dejar este ejercicio de tarea para que ustedes puedan practicarlo. Y si ustedes me permiten, voy a agradecerles si nos pueden enviar al grupo de WhatsApp su nombre completo y su email. Vamos a, si están de acuerdo, vamos a hacer un classroom que estará disponible por la tarde del día lunes de la siguiente semana. Y en este classroom vamos a ir subiendo algún material útil para las sesiones de trabajo. De hecho, ahí podemos ir subiendo una especie de repositorio de ejercicios y también de algunos ejercicios de tarea en los que podamos ir practicando con algunas lecturas que nos inviten justamente a leer un poquito más sobre matemáticas, si están de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues entonces, con ello terminamos esta primera sesión breve. Vamos a dejar este repositorio desde el próximo lunes por la tarde, estará ya disponible. Y agradecemos entonces a todos ustedes, si son tan amables, de enviarnos al grupo de WhatsApp su nombre completo y su email con objeto de incluirlos en este Classroom. Ha sido un gran placer saludarlos y bueno, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buena noche. Pues, un gusto saludarlos. Buenas noches, Adriana, Gerardo, Yuneli, Pablo, también que nos acompañaron. Que pasen una muy buena noche. Buenas noches, maestra Elizabeth. Hasta luego.